Hola, ¿qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast. Hablemos de arquitectura empresarial. Y como siempre me acompaña mi amigo, compañero, colega Israel Tavares. Hola Isra, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Charlie, contento de estar una vez más en un episodio de este podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial, y quiero aprovechar para agradecer todos los buenos comentarios y las buenas vibras que nos han enviado desde Argentina hasta Tijuana. Así que muy contento de este episodio, Charlie. La verdad es que me encantó, no sé qué piensas tú. Estuvo espectacular. De hecho, lo disfruté mucho, me sentí muy cómodo con todo lo que se dijo. Me atreví a dar una anécdota un poco delicada. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Es altamente recomendable. Yo creo que lo van a disfrutar mucho porque pues la importancia de la arquitectura de datos creo que debería de ser lo de hoy. Tendremos que empezar a despertar con esta capa. Sí, completamente. Nuestra invitada nos hacía la referencia de que los datos es como el puente que vincula al negocio con la tecnología. Entonces, el datos es relevante al momento de querer precisamente integrar estos dominios, ¿no? Entonces, a mí me gustó bastante pues esa explicación que nos daba respecto a ese puente que existe entre el negocio y la tecnología. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Sin más por decirles, espero que disfruten mucho este capítulo. Síganos escribiendo, como bien comenté Israel, nos han dejado mucho cariño, mucho amor. Sigan así, por favor, esto nos sigue motivando a sacar estos capítulos y a traerles nuevas sorpresas y dejamos que lo disfruten muchísimo. Completamente de acuerdo contigo, Marino. En verdad, creo que tenemos que llegar a estas personas, a estos sponsors, y cómo llegamos a ellos con información. A eso se le llama estrategia. ¿No? Así como tú mencionabas, en la casa necesitabas el plano, necesitabas justamente la información de esto. No necesitabas que a lo mejor ya la taza, la tubería, no, necesitabas información para empezar a tomar decisiones y creo que ahí es donde se vuelve fundamental la arquitectura de información y también no quisiera desaprovechar la oportunidad que aquí te tenemos en preguntarte ¿por qué crees desde tu punto de vista, por qué no ha terminado de explotar la arquitectura de información? Me explico de una mejor manera. Como que todos en la cabeza tenemos arquitectura de negocio, listo. Procesos, estrategias, objetivos, ya lo tenemos muy bien masticado. Después, arquitectura de aplicaciones, todo lo tenemos, ¿no? Ya todos sabemos que es una aplicación, ya está, los niños ya están descargando ahí las apps en los teléfonos. De infraestructura, pues es muy de nicho, muy ok, ¿cuál es la infraestructura que necesitamos como para operar? Pero se nos olvidó una de las más importantes, que nuestros jefes nos piden información, no nos dicen, oye, necesito una aplicación. No, nos dicen, necesito esta información para tomar decisiones. Pero dando esta introducción, Marido, desde tu punto de vista, entonces, ¿por qué crees que no hemos logrado explotar esta capa que nos propone TOGAF y otros frameworks de arquitectura de información? Muy buena pregunta, porque efectivamente todos queremos saber cosas, respuestas a muchas preguntas. Y ahí está la analítica avanzada, y ahí está la minería desde tiempo atrás, ¿no? La minería de datos, y todos queriendo, ahora que es el machine learning, ¿no? La inteligencia artificial, el storytelling de todas esas historias que los científicos de datos ahora quieren contar. ¿Y qué es lo que está pasando? Uno, los científicos de datos se están frustrando tremendamente, ¿no? Porque dicen, a mí me prepararon como científico de datos con los algoritmos a contar historias, a educar, a entrenar modelos, y en realidad la mayor parte, y he estado en varios foros de científicos de datos, donde la frustración principal es, dedicamos el 80% de nuestro tiempo, uno, a buscar los datos, y dos, ya que los encontramos, a limpiarlos, porque están terriblemente mal. ¿Por qué están terriblemente mal? Bueno, decimos, todo eso que es el machine learning, el minería de datos y toda esa analítica avanzada, es como si pensáramos en un iceberg, es la puntita del iceberg, lo que vemos afuera de la superficie.
porque es lo sexy, es lo interesante, lo divertido, donde están los tableros, donde están los colores y todo el mundo quiere estar haciendo eso. Si no está la parte de abajo del iceberg, que es donde tenemos el gobierno de datos, la arquitectura de datos, el modelado, la seguridad, los metadatos, todo, y la calidad de datos. Si no tenemos todo eso, necesariamente lo que se va a contar va a estar mal, van a ser fake news, ¿no? Van a ser fake stories. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no ha habido esa conciencia, creo yo, de tratar a los datos como lo que verdaderamente son, como ese activo estratégico que representan. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente pensemos, cuando se diseñan los datos, o cómo dirían ustedes que empieza el ciclo de vida de los datos. Tradicionalmente, por muchos años, se ha querido iniciar el ciclo de vida de los datos cuando inicia el ciclo de vida de un desarrollo, de una aplicación, y lo llevamos como que a la par, cuando que en realidad los datos se tienen que diseñar, se tienen que concebir mucho antes de pensar en las aplicaciones. Y bueno, las aplicaciones ya están ahí, ya la mayoría de las empresas tienen aplicaciones legadas, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar o no debamos trabajar en generar esos planos. O sea, cuando decimos ya están las aplicaciones, es como decir, ya está la casa sin los planos. Entonces, ya están las aplicaciones ahí y tengo que mantener el tren andando o el avión volando. Sí, pero alguien tiene que construir esos planos y ese alguien tiene que ser el arquitecto de datos que tiene que empezar a entender lo que realmente necesita el negocio. ¿Qué preguntas no se pueden responder porque no tiene los datos? O porque esos datos no los encuentran o porque no están disponibles. Entonces, la arquitectura de datos está resurgiendo ahorita como parte, toda la arquitectura empresarial como concepto está resurgiendo, digo yo, como el ave fénix, por muchas razones, por este aumento tremendo que hay de volumen de datos, por el cambio vertiginoso que hay de plataformas tecnológicas, pero también mucho a raíz, lamentablemente, de la crisis del 2008, en donde los reguladores vienen a realmente crear mucha presión al sector financiero. Y una de esas presiones habla de tienen que tener su arquitectura de datos. Entonces, algo que había estado olvidado, que había sido nada más conocido como, vas a hacer una aplicación, tienes que usar datos. Es más, yo cada vez que llego a una empresa pregunto, en tu proceso de levantamiento de requerimientos de negocio, ¿hay un apartado para datos? Esa es una excelente pregunta. Y no lo hay. No lo hay. ¿Qué hacen los encargados del negocio? Emiten su requerimiento funcional, pero no hay un apartado que diga, oye, ¿y cuál va a ser el nivel de seguridad de estos datos? Oye, ¿y cuál va a ser el nivel de manejo ético de los datos? Deja tú de seguridad, que ya muchos hablamos de eso, del nivel ético del manejo de los datos. No lo hay. Entonces, tenemos que empezar a diseminar esta cultura de los datos relacionada con la parte de arquitectura de datos. Y es un tema cultural, Marilu. Sí coincido contigo. En mis inicios como programador, pues como buen ingeniero de software, pues mi atención era la aplicación, era la interfase, era que si el checkbox, que si el botón, que si el reporte. Y yo ahorita que lo dices, y pues, estoy hablando que eso ya habrá sido hace más de 18 años ¿Somos tan viejos? que fui programador, y yo no recuerdo que pusiéramos atención a los datos, ¿eh? O sea, ahorita que lo estás diciendo tú, como que me regresó un flashback y dije, tienes razón. Yo no me acuerdo que dentro de nuestra metodología de desarrollo o dentro de nuestras prácticas tomáramos al dato como un elemento importante. Y se dice que ahora el nuevo oro del siglo XXI, yo digo que el nuevo oro y petróleo es el dato. Y yo escuchaba o leí un comentario que tú colocaste que decías que la mejor forma de integrar la capa de negocios con la capa aplicativa es a través de los datos. A lo mejor te estoy parafraseando.
Me refiero justamente al papel de la arquitectura de datos. Exacto. Esto que nos decía Carlos ahorita, oye, ¿y por qué ya asimilamos la arquitectura de negocio, ya asimilamos la aplicativa, la de infraestructura? Esto que nos faltaba es el puente que genera la arquitectura de datos. Y yo sigo escuchando personas que me dicen, sí, arquitectura de datos, sí tenemos, y me sacan un diagrama donde me ponen todas las plataformas que están utilizando para guardar los datos, para integrar datos, para replicar los datos. Digo, técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Esa es la arquitectura tecnológica que tiene que responder, sí, a lo que el arquitecto de datos haya logrado asimilar. Entonces, la figura del arquitecto de datos, el grupo de arquitectura de datos es medular en cualquier organización, porque es quien tiene que, en esa modalidad dual que les decía, de tener un perfil que entienda al negocio, a las áreas de negocio, pero que también sepa cómo comunicarse con las áreas de tecnología para transmitirle cuáles son las necesidades de datos, de tipo de datos, dónde se ubican esos datos, porque yo creo mucho en que cuando uno logra tener claridad de cómo contribuye su trabajo a un algo mayor, va a tener mucho más conciencia de lo que tiene que hacer y de cómo hacerlo de mejor manera. Y eso es lo que puede conseguir el arquitecto de datos. Al crear, tiene que ayudar a crear esos planos que decíamos, que en este caso son, así como hay planos hidráulicos, eléctricos y demás, bueno, él tiene que generar los planos de los datos, los tipos de datos. ¿Cuáles son los datos que requiere la empresa? A lo mejor los tiene, a lo mejor no los tiene, pero los tenemos que tener. En esos planos maestros, son dos los planos maestros que la arquitectura de datos tiene que generar. Uno es el modelo de datos empresarial, que describa todos los datos que se requiere para hacer todas las funciones de la empresa. Y el segundo plano maestro es el flujo de datos, que es el que va a permitir realmente entender cómo van navegando los datos entre los distintos procesos, qué proceso genera el dato, qué proceso lo modifica, qué proceso solo lo van a utilizar. Y conforme vayamos teniendo eso, entonces podemos empezar a construir esa trazabilidad que nos permita saber si hay algún impacto, si es que quiero modificar un dato por un lado, a qué procesos le pego. O al revés, si hay procesos que cambian algo, a qué datos le están pegando. Sigo escuchando, entro a nuevas organizaciones y cuando empiezo a levantar información para construir las estrategias de datos, pues lo primero por donde empezamos es a identificar los puntos de dolor. Oye, ¿qué les duele en la empresa desde el punto de vista de datos? Y es muy común encontrar este tipo de dolores. Pues es que alguien cambió alguna actividad en el proceso operativo y no nos comentó nada. O al revés, el proceso operativo, el que lleva el proceso operativo se queja de que alguien cambió algún dato en un catálogo y no les notificaron. O sea, esa falta de comunicación o de análisis de impactos vertical no se suele hacer. Y es que es difícil hacerlo si no tienes la documentación y no tienes un punto a donde ir a consultarla, ¿no? Completamente de acuerdo, Marilu. Y me gustaría contarte una anécdota que me pasó hace 10 años, a ver si no te da como así como, ¿en serio estaban haciendo esto? Justamente por no dar un buen trato de los datos. Yo antes trabajaba en una empresa farmacéutica y manejamos muy mal los datos. De hecho, el IFAI nos fue a sancionar muchísimas veces. Ahí hubo como muchos problemas fuertes. Y y vendíamos medicamento muy especial. O sea, una tableta podía costar $500 una sola tableta. Wow. Entonces era material muy especializado. Entonces, y tristemente, pues era orillado hacia personas, pues ya, pues
pacientes posiblemente terminales, ¿no? Entonces, teníamos nosotros un valor agregado que decíamos, les vamos a llamar cuando se vaya a acabar su dosis, porque se hacían por cajitas. Entonces decíamos, pues valor agregado, les vamos a llamar y les vamos a decir, oye, ya se va a acabar tu tableta, te mando las siguientes. Pues nos colgaban, nos demandaron, dijeron, oye, pero ¿cómo? Entonces, cuando nosotros decíamos, oye, pero pues, ¿qué pasó, no? Analicemos dónde está fluyendo el dato o qué está pasando. Pues, obviamente, ya llegaban después las demandas de, oye, pues mi familiar falleció, ¿por qué tienes todavía esa información? Te informé que ya no necesitábamos esta información y me sigues llamando, me sigues contactando y pues enséñame físicamente que ya no tienes mis datos, o sea, todo lo que nos da la ley, y fue durísimo, ¿no? Entonces, yo en ese entonces estaba en la dirección de arquitectura empresarial y gobierno de datos, y nos dijeron, pues les toca a ustedes arreglar este problema. Y justamente me acordé mucho de lo que decías, porque cuáles son los skills que debe de tener estas personas de datos, porque íbamos con el DBA y el DBA nos decía, no, pues es que yo solo soy el que tiene la base de datos. Después íbamos con el de las llamadas y me decía, no, pues es que yo nada más bajo la base de datos y yo llamo. Cada quien Después su íbamos, partecito. exacto, entonces había una broma que nos hacía CEO, que nos decía, bueno, problema resuelto, vámonos, nadie tiene la culpa aquí, porque todos hicieron bien su trabajo. ¿No? Entonces hacía mucha esa broma y a nosotros nos dolía muchísimo de, no, pues es que el problema está ahí, ¿cómo lo solucionamos? Y empezamos a hacer el linaje de datos, empezaba a ver cómo pasaba, empezamos a decir, bueno, ya DeFi nos puso una camita como para empezar, ¿no? Eso nosotros empezamos a decir. Después empezamos a madurar un poquito a poquito ya pudimos controlar el tema. Pero fue sumamente complejo porque nadie tenía el skill, nadie tenía el conocimiento y como que no teníamos a pesar que nosotros la representamos, gobierno de datos, no, lo que decía muy al inicio, no lográbamos explotar, como que únicamente decíamos, con que sepamos más o menos qué información se tiene, cuáles son los motores de base de datos, sentíamos que con eso ya hacíamos arquitectura de información y ya a base de demandas, apes y patadas nos dimos cuenta que no era así. Te quería platicar esta anécdota, espero que no te haya dolido mucho. Muy interesante, pero muy cierta, y tú dices, bueno, ¿hace cuántos años? No, pero sigue pasando, o sea, lo lamentable es que sigue pasando, y por eso es que hay que crear tanto conciencia de que el tema de datos, ya les decía yo, es esta cimentación, ¿no? Que si no la hacemos de manera adecuada, se nos desmorona cualquier organización, y desmoronar es las organizaciones reguladas, y vienen multas, se puede perder hasta la licencia para seguir operando, es terrible. Entonces, toda la gestión de datos son las cimentaciones para hacer eso. Y yo digo que toda cimentación tiene una piedra angular. Y esa piedra, o sea, la primer piedra a partir de la cual empiezas a crear toda tu cimentación, o aunque sea plancha de cimentación, tienes que empezar por un punto, son las estrategias de datos, que son las que te ayudan a identificar qué es lo que más le duele a la organización, por dónde tienes que empezar, qué preguntas te tienen que contestar y dónde debes de empezar a poner más atención, más cuidado. Y este perfil, decías, ¿qué perfil deben de tener los arquitectos? Fíjate que los arquitectos tienen que tener una combinación entre el perfil que les permita entender el mundo tecnológico, deben de ser, por supuestamente, muy versados en modelado de negocio, en modelado de datos, aunque no son las personas que van a estar modelando los datos de cada proyecto. Y eso es importante porque muchas veces se piensa, eres arquitecto de datos, entonces ven y hazme el modelo de datos de mi proyecto. Tiene que estar concentrado el arquitecto de datos en generar el modelo de datos maestro de toda la organización, o en determinar si conviene comprar uno ya de industria, dependiendo de la industria en donde nos encontremos. Hay muchos modelos
en donde ya hubo mucha gente que se especializó en hacerlos, que se especializó, por ejemplo, en el sector financiero, pues ya hay modelos de datos que traen muchísimo trabajo detrás y que pueden ser bastante efectivos. Pero tiene que poder, digo yo, ver tener una visión de visión amplia y de conjunto, de poder entender, porque va a ir viendo varias áreas de la organización y las tiene que ir entretejiendo en su mente para ir definiendo qué es lo que se va a hacer del lado de tecnología. Por eso va tendiendo ese puente y va a ir relacionando a cada uno de los distintos procesos. Esa es la habilidad que tiene que tener un arquitecto de datos y debe ser muy paciente, saberse comunicar muy bien. Y en la palabra de arquitecto, creo que es inevitable que tenga un enfoque holístico, ¿no? Que es lo que estás comentando. O sea, el hecho de que sea arquitecto de datos no significa que no tenga que ver arquitectura de aplicaciones o de procesos o de capacidades. Tiene que tener ese enfoque holístico como un buen arquitecto que es. Que si luego su especialidad son los datos, bueno, eso es otra cosa, exactamente. Y algo, yo tuve la oportunidad y me gusta mucho platicarlo fíjense que fue en diciembre del año pasado, conocí yo un libro que habla de la diplomacia de los datos, que le escribió un arquitecto empresarial, Håkan Edvinsson, es arquitecto empresarial, es de Suecia. Y él casualmente es quien escribió el capítulo de arquitectura de datos del DIMBOK. El DIMBOK es el Data Management Body of Knowledge, es la guía del conocimiento de DAMA, donde es el compendio de las mejores prácticas de gestión de datos. Y Håkan Edvinsson escribió el capítulo de arquitectura de datos. Y él, después de que escribió ese capítulo ahí, escribe un libro que se llama Diplomacia de los Datos. Me enamoré de ese tema de la diplomacia de los datos y él habla mucho de la función del arquitecto de datos como facilitador para que los especialistas de negocio sean quienes se adueñen de la responsabilidad de diseñar los datos desde el punto de vista de negocio. Es decir, ya no nada más es que exista la arquitectura de negocio y los procesos, sino que los datos reconoce que se tienen que diseñar por el negocio, no por tecnología. Claro, está hablando de un diseño, por supuesto, no del diseño de tablas y columnas y demás, sino el diseño de estas son las entidades que necesitamos para contestarnos a todas las preguntas que nos hacemos. Esta es la estructura desde el punto de vista de negocio. Estas son las reglas de los datos. Este es el linaje de los datos y estos son los metadatos de los datos. Eso lo escuché o lo leí, les digo, en diciembre del 2019. En marzo de este año tuve la oportunidad de estar en una reunión de Dama internacional en donde estaba John Sackman, que es amigo de Dama desde antes de la fundación de Dama y es asesor de Dama Internacional. Pero me encantó mucho escucharlo ahí, aparte de que nos contó toda la historia de Dama, escucharlo decir que debemos de cambiar el paradigma de diseño de las empresas, de que las empresas se tienen que diseñar ahora pensando en facilitar el cambio. Apenas, fíjense, en marzo, apenas empezábamos con la pandemia, todavía no sabíamos qué tanto nos esperaba de cambios con esto, pero él ya hacía alusión a los cambios de la tecnología, a los cambios del entorno, del mercado, y decía, tienen que preparar, diseñar a sus empresas para que puedan ser muy ágiles ante los cambios. Y él decía que la clave era en la arquitectura de datos y que la clave era que pudiéramos diseñar bien los datos y visualizar el registro de datos que debíamos de tener para que independientemente de que me cambiara la plataforma que fuera donde albergar mis datos,
mi esencia de mis datos no cambiara. Y eso era lo que iba a permitir una respuesta mucho más ágil para generar nuevos productos o nuevos servicios o para modificar los ya existentes. Y entonces yo ligo esas dos cosas, lo que yo acababa de leer de la diplomacia de los datos y cómo conseguirla, y lo que decía John Sagna, digo, es que no hay más esencia y verdad que eso. La arquitectura de datos es ese puente que nos va a ayudar a generar esa agilidad ante los cambios. Muchísimas gracias por esta parte, Marilu. Creo que es bien importante porque pues, no hay que descuidar los datos. O sea, en verdad, todos los que aquí nos están escuchando, esta es la importancia de tener los datos. Ya escucharon mi mala experiencia, Sí. escucharon a Marilu con muy buenas recomendaciones. Ya saben cuáles son los skills que deben de tener, deben de ser holísticos, deben de trascender. Les dimos muchas recomendaciones, por favor, síganlas. Pero, Marilu, tristemente se nos está agotando el tiempo. En Sí, verdad, caray. Aquí nos podríamos seguir, seguir, el sí. cafecito y platicar, pero bueno, Sí, ya aquí me ha los dos dado tenemos aquí el agüita. muchísimo gusto conversar con ustedes y hacerme recordar tantas cosas. Es muy, muy emocionante, pero sobre todo, bueno, pues yo lo que les recomiendo es, sí, prepárense, hay mucho que leer, que aprender, y esta carrera del aprendizaje no acaba, ¿no? No acaba, y es Más. muy, muy importante estar siempre actualizándose, y pues los invito a que si no conocían a Dama, lo conozcan, se acerquen, si no conocen de gestión de datos, pues también se acerquen. Supongo que les podremos facilitar mis contactos para que con toda confianza, pues cualquier duda que tengan y en que los podamos ayudar, pues estaré muy gustosa en hacer. De hecho, esa era la pregunta de cierre, Marilu. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles serán tus redes sociales? ¿Algún link que te gustaría compartir? Sí, claro. Bueno, quiero compartir que estamos en Dama en general, lo pueden encontrar en dama.org. Ahí pueden ustedes encontrar todo lo que es Dama, cuáles son las empresas que están oficialmente reconocidas por Dama para impartir instrucción. Yo formo parte de una de esas empresas que se llama Fit Academy, y específicamente Fit Academy Latam, para impulsar toda la capacitación en Latinoamérica, no solo para lo que es preparación para presentar sus exámenes de certificación de Dama Internacional, sino también tenemos oferta de talleres, entre ellos el taller de arquitectura de datos. Una vez al mes abrimos un curso, tenemos talleres de gobierno de datos, y pues en LinkedIn me pueden encontrar como Marilu LF, Marilu L estoy, o busquen Marilu López, pero ahí la clave es Marilu L. Y pues bueno, en correo electrónico también me pueden encontrar en marilu.lopez@fitacademy.it. Estoy a sus órdenes, y pues muy encantada de haber pasado este rato acá con ustedes. Muchas gracias, y que disfruten de mejores datos cada día. Muchas gracias, Marilu. Y arquitectos, por favor, no se pierdan este episodio, que estoy seguro que les va a encantar. Estamos muy agradecidos con todos los comentarios y todos los mensajes que nos han dejado en podcasts anteriores, y esperen, porque vamos a seguir explorando más acerca de arquitectura de datos. Creo que es un tema que da para mucho más. Me gustaría dejar la puerta abierta, Marilu, para un siguiente capítulo. Creo que vale la pena. Hubo muchas preguntas que a mí se me quedaron en el tintero, entonces nos encantaría volverte a tener próximamente. Claro que sí, con mucho gusto. Podcast. Y estoy seguro que va a haber muchos arquitectos que están teniendo en este momento muchas preguntas, están teniendo muchas
Pues sí, les está explotando la cabeza, ¿no, Charlie? Sí, sí, incluso hasta nosotros dos, ¿no? De que nos dejó boca abiertos, Marilú. En verdad, muchísimas gracias por todas tus anécdotas y experiencias. Impresionante, tienen que escucharlo completo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a Carlos, todos. gracias, Israel. A ti, Marilú, cuídense. Que estén muy bien, muy bonito día y hasta la próxima. Hablemos de arquitectura empresarial.